Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. Me apoyo en el libro del Padre Antonio Rodemarín, este gran teólogo del siglo XX, tomista, discípulo de Santo Tomás de Aquino, que nos explica los dones del Espíritu Santo en su libro El Gran Desconocido, el Espíritu Santo, sus dones. En las charlas anteriores hemos hablado de lo que es el don de consejo, sus efectos, los vicios opuestos, y hoy hablamos medios de fomentar este don. Ustedes se acuerdan, hemos dicho que el don de consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia bajo la inspiración del Espíritu Santo intuye rectamente en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. También hemos dicho que el alma en gracia tiene la gracia, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo. Junto con la gracia tenemos fe, esperanza, caridad, tres virtudes teologales relacionadas con Dios, las cosas de Dios. Y después 4 virtudes morales infusas o cardenales que Dios derrama en nuestras almas para actuar cristianamente: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y los 7 dones del Espíritu Santo. 4 de ellos van perfeccionando nuestra inteligencia, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, y 3 van perfeccionando nuestra voluntad, fortaleza, piedad y temor del Señor. Bien, hoy continuamos nuestra meditación sobre este don de consejo muy importante. ¿Cuáles son los medios para fomentar este don? Aparte de los ya consabidos para el fomento general de los dones, recogimiento, vida de oración, fidelidad a la gracia, santos sacramentos, sobre los que nunca se insistirá bastante, los siguientes medios nos ayudarán mucho a disponernos para la actuación del don de consejo cuando sea menester. Bien, primero, tener una profunda humildad. Segundo, acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento. Tercero, atender en silencio al maestro interior. Y 4, extremar nuestra docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en la iglesia para gobernarnos. Y bien, medios para fomentar este don. Primero, profunda humildad para reconocer nuestra ignorancia y demandar las luces de lo alto. Profunda humildad para conocer nuestra ignorancia. Bien, somos nada. Sin Dios, no somos nada. Somos unos pobres ignorantes, unas criaturas que necesitan que Dios los mantenga en la existencia cada rato. Lo único propio que tenemos, son, como dicen los santos, son nuestros pecados. Todo lo demás son dones de Dios. Entonces, profunda humildad para reconocer nuestra ignorancia y pedir las luces de lo alto. La oración humilde y perseverante tiene fuerza irresistible ante la misericordia de Dios. La oración humilde y perseverante tiene fuerza irresistible ante la misericordia de Dios. Y sí, que los hermanos, es importante oración. No solamente mover los labios, sino poner nuestro corazón en lo que decimos. Una abuela que reza sus rosarios, bien puede ser más santa, más prudente, más hija de Dios que un gran teólogo que conoce todas las ciencias teológicas y la Biblia de memoria, que es orgulloso. Profunda humildad, de un lado; de otro lado, la oración humilde y perseverante. ¿Por qué? Porque esta oración humilde y perseverante tiene fuerza irresistible ante la misericordia de Dios. Es preciso invocar al Espíritu Santo por la mañana, al levantarnos para pedir su dirección y consejo a todo lo largo del día. Es preciso, necesario invocar al Espíritu Santo para la mañana, al levantarse,
para pedir su dirección, su consejo, sus luces a todo largo del día. De hecho, se podría hacer esta oración. Ven Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad de ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu sacreado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que adoptasteis los corazones de los fieles con la instrucción del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gozar siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, desde la mañana que los hermanos invocar al Espíritu Santo. Pueden hacer esta oración, si no, Espíritu Santo, ven a mi socorro, ilumíname, quiero ser guiado por ti. Al comienzo de cada acción también invocar al Espíritu Santo con un movimiento sencillo, breve de corazón, y será a la vez un acto de amor en los momentos difíciles o peligrosos, en los que más que nunca necesitamos las luces del cielo, pedir la luz del Espíritu Santo antes de tomar una determinación importante o emitir algún juicio orientador para los demás, pedir siempre las luces del Espíritu Santo. Entonces, hay varias maneras de hacer. Primero, profunda humildad. Segundo, oración humilde y perseverante. Tercero, desde que uno se levanta, pedir la dirección, el consejo del Espíritu Santo para todo el día. También el comienzo de cada acción, con movimiento sencillo, Señor, pido tu luz, tu misericordia, tu asistencia. Aquí estoy. En los momentos difíciles o peligrosos, en los que más que nunca necesitamos la luz del cielo, pedir, Señor, ven a mi socorro, no quiero equivocarme, no quiero hacer lo que te ofende. Y también antes de tomar determinación importante y emitir algún juicio orientador para los demás, pedir. Por ejemplo, los padres que aconsejan a sus hijos, pedir luz del Espíritu Santo, pedir para sí, para ellos, ¿no? 2. Acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión y sin precipitación. Todas las industrias y diligencias humanas resultarán muchas veces insuficientes para obrar con prudencia, como ya hemos dicho, pero a quien hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Cuando sea menester, actuará sin falta el don de consejo para suplir nuestra ignorancia o impotencia. Pero no tentemos a Dios esperando por medios divinos lo que podemos hacer por los medios puestos por Él a nuestro alcance con ayuda de la gracia ordinaria. A Dios rogando, con el mazo dando. Entonces, acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión, sí, sin precipitación, sí, hacer lo que podemos, y bien, Dios no niega su gracia a quien hace lo que puede, lo que debe. El Espíritu Santo sí ayuda, pero también nos dio la inteligencia, nos dio la virtud de la prudencia para también hacer algo, ¿no? A Dios rogando, con el mazo dando. Tercer medio, atender en silencio al Maestro interior. Si lográramos hacer el vacío en nuestro espíritu y acalláramos por completo los ruidos del mundo, oiríamos con frecuencia la voz de Dios, que la soledad suele hablar al corazón. Oseas 2:14. Entonces Dios habla en el silencio, de ahí la importancia de los retiros espirituales, de silencio. Un retiro espiritual que no es de silencio no es un retiro, no es verdad. Pueden llamarlo convivencias, reuniones, amistades, es bien, pero no es un retiro. Un retiro debe ser de silencio. Dios habla en silencio. El alma ha de huir del tumulto exterior y sosegar por completo su espíritu para oír las lecciones de vida eterna que le explicará el Divino Maestro, como en otro tiempo a María de Betania, sosegada y tranquila a sus pies. San Lucas 10:39. El cristiano escribe a este propósito el padre Filipón en su libro Los dones del Espíritu Santo. Filipón se escribe PH. Filipón en francés. El cristiano debería caminar por este mundo con la mirada fija en el sublime destino que le espera. La consumación de su vida en unidad de la Trinidad, en sociedad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como
los demás hombres, sus hermanos, y con los ángeles llamados ellos también a habitar con nosotros en la misma ciudad de Dios, formando todos juntos una sola familia divina, la iglesia del Verbo encarnado, el Cristo total. Entonces el cristiano debería caminar por este mundo con la mirada fija en el sublime destino que le espera, la vida eterna. ¿Por qué toda nuestra actividad moral no brota en nosotros de esta suprema orientación y de nuestra existencia hacia la beatificante visión de la Trinidad? Nos arrastramos en una atmósfera de vanidades, de horizontes meramente terrestres, y por eso el Espíritu Santo no interviene. Y con todo, la gracia de Dios nos asiste para divinizar nuestros actos, valorizarlos hasta en sus menores detalles, sobrelevándonos hasta ponerlos al nivel de las intenciones de Cristo, nivel en el que nos deberíamos mantener sin desfallecimientos, conscientes de nuestra filiación divina. Nuestras vidas deberían desarrollarse en todos sus instantes al soplo del Espíritu del Padre y del Hijo, sin desviarse nunca hacia el mal, sin retardar jamás su impulso hacia Dios. El Espíritu Santo se halla no solo muy cerca de nosotros, sino dentro de nosotros, en lo más hondo de nuestras almas, para iluminarnos con las claridades de Dios, para inspirarnos la realización de acciones enteramente divinas y facilitarnos su cumplimiento. Cuanto más se entrega un alma al Espíritu Santo, más se diviniza. La santidad perfecta consiste en no rehusarle nada al amor del Padre y del Hijo. Entonces, queridos hermanos, más uno ama a Dios, más uno se somete a Dios, más uno piensa en Dios y quiere hacer las cosas realmente según el plan de Dios, según su evangelio, y bien más el Espíritu Santo de Dios, el amor sustancial del Padre y del Hijo, lo asiste. Es muy importante. Finalmente, otro punto, extremar nuestra docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en la iglesia para gobernarnos. Imitemos los ejemplos de los santos. Santa Teresa, como hemos visto, obedecía a sus confesores con preferencia al mismo Señor, y éste alabó su conducta. El alma dócil, obediente, humilde, está en inmejorables condiciones para recibir las ilustraciones de lo alto. El alma dócil, obediente, humilde, está en inmejorables condiciones para recibir las ilustraciones de lo alto. Nada hay, por el contrario, que aleje tanto de nosotros el eco misterioso de la voz de Dios como el espíritu de autosuficiencia y de insubordinación a sus legítimos representantes en la tierra. Vemos, por ejemplo, Lutero, que quiso tomar el lugar de la jerarquía sagrada y insultó al vicario de Cristo, al Papa, y bien Lutero hoy produjo unas 90.000 disque iglesias falsas, ¿no? Entonces, extremar nuestra docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en la iglesia para gobernarnos. Hoy, queridos hermanos, les suplico, a pesar de la crisis actual en la iglesia, no abandonen la iglesia, no dejen la iglesia, no dejen de ser católicos. Es verdad que hubo infiltración en la iglesia de fuerzas ocultas, de comunistas, de masones, de ideas falsas, lo que llamamos la teología de la liberación, que es comunismo disfrazado en cierto modo con lenguaje cristiano. Es verdad que el Papa Juan Pablo II en 1981 hizo un diagnóstico que vale oro, lo quiero mucho porque vale oro ese diagnóstico del Papa, que dice lo siguiente, que bien dice: debemos reconocer, es necesario admitir con realismo y con profunda y tremenda sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Se han propagado verdaderas y propias herejías
en el campo dogmático y moral, en la fe, en la moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos andan como andan. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en el año 1981, publicado en el Observatorio Romano, 7 de febrero de 81, edición italiana. Y los que pueden tener acceso a la Opera Omnia del Papa es Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Librería Edición Vaticana, tomo 4, primera parte, página 235. Entonces aquí el Papa reconoce que se han sembrado a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre, y se han propagado verdades propias herejías. Esa es corrupción de la fe en el dogma y la moral, y se ha manipulado la liturgia. Entonces, cuando aquí dice que el cristiano obediente, guiado por don de consejo, obedece a los que gobiernan la iglesia, es verdad, tiene que ser así. Pero si enemigos internos, externos, herejes, han propagado verdaderas y propias herejías y nos presentan como doctrina católica, esta obediencia ya no es correcta, ya no es católica, sería una necedad. ¿Y cómo saber que algo es una herejía? Bien, todo lo que contradice la fe que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nuestros viejos catecismos de 100, 50, 100, 200, 300 atrás dicen, si algo contradice esta fe, bien, el que contradice está equivocado, no tenemos que aceptar. De hecho, el Papa, también Pablo VI, dijo, el 7 de diciembre de 1968, dijo, la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del Concilio Vaticano II. La Iglesia está perfectamente comprendiéndose a sí misma. En el famoso discurso del 30 de junio de 1972, el Papa Pablo VI afirma tener la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. El humo de Satanás, ¿qué es? Bien, todos esos son errores, herejías actuales en fe, moral, culto, que se hace pasar por doctrina católica. Es una fe verdadera. También en la Iglesia, dijo el Papa, reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, tempestad y oscuridad. La apertura, también reconoció en el 73, la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Tal vez hemos sido imprudentes o débiles, dice el Papa. Y bien, los que quieren saber todas estas citas, que busquen el libro de Iota Unum Amerio Romano, Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Entonces, obedecer, claro que sí. Pero si alguien viene a decirnos el contrario de nuestra fe, ya es un usurpador de misión, de función, tiene el puesto, pero ya no tiene la fe. Entonces, en este caso, tenemos que resistir. Como en el siglo IV, los arianos eran unos herejes que negaban la divinidad de Cristo, a pesar de haber sido condenados en el Concilio de Nicea del año 325, y bien, por desgracia, por intrigas, lograron influir en la familia del emperador y persiguieron a los católicos. Impusieron credos arianos heréticos. Había los arianos, los extremos arianos, los medio arianos, los semi-arianos, pero ya no tienen la fe católica, y los católicos auténticos fueron perseguidos. Entonces, hoy los papas reconocen que sí hay infiltración de ideas, de herejías en la Iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿quién dio la comunión en la mano? Bien, son los protestantes que empezaron. Los arianos herejes daban la comunión en la mano porque no creían en la presencia real de Cristo, porque por eso Cristo no era Dios.
¿Quién introdujo la comunión en la mano ahora en el siglo XX? Y bien los amigos protestantes, los filos protestantes, esos modernistas de Holanda, de Bélgica, de Europa occidental, vergüenza a ellos, sus países hoy están moribundos, la fe está muerta en sus países por culpa de esta gente. Entonces introdujeron, a pesar, violando la regla de la iglesia, violando la ley de la iglesia, desobedeciendo al Papa, y finalmente, para evitar un cisma, el Papa Pablo VI les dio un indulto, un permiso para ellos. Y ahora este permiso dado a estos rebeldes, bien se hizo como casi una regla, y obligan a toda la gente, a comulgar de pie en la mano, y se niegan a veces a dar la comunión en la boca a la gente que quiere. Y así debería ser, y eso es la regla de todos, de siglos y siglos y siglos. Entonces, queridos hermanos, obedecer sí, pero dice San Pablo en su carta a los Corintios, segunda carta, último capítulo 13, 10, dice: la autoridad que me confirió el Señor es para edificación y no para destrucción. En la medida que destruyen, ya no cumplen con su deber, es un abuso de poder. Los católicos tienen derecho a la legítima defensa y resistencia. Por ejemplo, hoy, a pesar de este indulto dado a los rebeldes violadores de la regla de la iglesia, viene ahora varias conferencias, o todas, no sé, obligan a toda la gente a comulgar en la mano. ¿Y por qué? Los doctores dicen que es más, no hay más peligro en la boca que en la mano, al contrario. De todo modo, ningún sacerdote contagiado va a dar la comunión, ni celebrar públicamente. Entonces, obedecer sí, pero obedecer con inteligencia. Hubo infiltración comunista en la iglesia. Bella, con 2L, Bella Dodd, reconoció que habían infiltrado unos 1100 militantes comunistas muy entrenados, inteligentes, astutos en la iglesia para ser los sacerdotes, y no solamente sacerdotes de un campo, de una aldea, sino de alto nivel y hasta cardenales y obispos. Esta gente entró no para hacer bien a la iglesia, no, cuidado. Entonces, obedecer, sí. A él que obedece no se equivoca. Sí, señor. Siempre y cuando que lo que te mandan sea católico y no anticatólico y no para destrucción de tu fe. Entonces, seamos un poco inteligentes. En nombre de la iglesia, han destruido la iglesia. Están destruyendo la iglesia en grandes sectores. Entonces, pidamos al Espíritu Santo sus dones, sus luces, su docilidad. De hecho, un católico lleno del Espíritu Santo es alérgico a la herejía. Es alérgico a la herejía, como la Virgen María es alérgica a la herejía. Un católico lleno de la luz del Espíritu Santo, de su gracia, bien, cuando siente algo que no concuerda, no entiende todo, pero es alérgico a la herejía. Por eso tenemos que rezar mucho por las autoridades, para que cumplan su deber, usen la autoridad del Señor para el bien y nunca para el mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en las charlas siguientes vamos a ver el don de ciencia, también muy hermoso el don de ciencia y los demás dones. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum seculorum.